Pronto saludamos con mucho gusto a Brenda Estefan, analista internacional, exministra de la Embajada de México en Estados Unidos. Bienvenida, Brenda. Enrique, muy buenas tardes. Siempre un gusto estar en tu programa. ¿Qué es lo que se rompe con el allanamiento? ¿Cuál documento? Se viola la Convención de Viena. Esta convención establece, digamos, que las embajadas son parte del territorio de un país. Al entrar las fuerzas del orden de Ecuador a la Embajada de México en ese país, desde luego es una violación grave a la Convención de Viena, algo que se ha visto muy pocas veces a lo largo de la historia y particularmente en regímenes totalitarios como el iraní o el cubano. Sí, la trascendencia pues nos indica eso. OEA, Mercosur ya han alzado las voces. Así es, no tiene vuelta de hoja, yo creo que es inaceptable, es una violación franca al derecho internacional. Por otro lado, la discusión que argumenta Quito respecto a que a México estaba violando la Convención de Caracas sobre asilo diplomático realmente no es pues muy defendible, digamos, porque México le da apenas el día de ayer la situación de la condición de asilo a Glass. El gobierno de México se echó una soga al cuello desde el 17 de diciembre cuando acepta en la embajada en condición, entre comillas, de huésped a este ex vicepresidente ecuatoriano, un hombre perseguido por la justicia de Ecuador con 2 juicios en su contra, y lo acepta en condición de huésped y no de asilo, porque sabía que podía estar violando la Convención de Caracas. Y en lugar de ir frente a los organismos internacionales como la Corte Internacional de Justicia y probar que Ecuador estaba violando, digamos, la ley al no darle un salvoconducto para que se retirara al expresidente, pues México al no hacerlo espera este momento de enorme tensión entre ambos países en donde la embajadora es declarada persona non grata para tomar este delicado paso pues de declarar a Glass, al expresidente Glass asilado, y por otro lado de informar que iba de manera inusual enviar un avión de la Fuerza Aérea Mexicana para recoger a la embajadora de México en este país, algo que normalmente no se hace, y seguramente alertó a la administración del presidente Noboa sobre la posibilidad de que en ese avión no solamente se transportara a la embajadora, sino también al ex vicepresidente Glass, en un acto pues de escapismo como el que ejecutó el gobierno mexicano con el expresidente boliviano Evo Morales, y como el que intentó hacer con Pedro Castillo, pero fracasó en el Perú. Entonces yo creo que la impresión en Quito fue que esto iba a suceder y por eso decidieron allanar la embajada. Eso desde luego no es justificable, pero hay que entender un poco cómo se fueron dando los hechos. Sí, el cronograma. De hecho, llamó la atención o causó suspicacia que Roberto Canseco dijo en entrevista ya fuera de la embajada, después de la incursión, estábamos por salir. ¿Por salir a dónde? Brenda, ¿tiene por dónde proceder la denuncia ante la CIJ, ante la Corte Internacional de Justicia que anunció Bárcena? Sin duda tiene todas las de ganar México ante la Corte Internacional de Justicia. Yo creo que ante el derecho internacional no hay la menor duda que hubo una violación de la Convención de Viena, un precedente delicado en la región. Es una práctica que incluso en los momentos más oscuros de golpes de Estado, etcétera, no se realizaba. Pensemos además, por ejemplo, que Ecuador se benefició de esta inviolabilidad del espacio de una misión diplomática cuando tuvo en su misión diplomática en Londres a Assange asilado durante años, y no fue violada este espacio físico. Entonces llama la atención que Ecuador en este caso haya decidido pues hacer caso omiso de la legislación internacional para tomar este paso al frente. Ahora hay que decir que desde luego esta crisis se desata por la falta de tino del presidente mexicano, por la falta de diplomacia, de visión internacional, y pues sus constantes
mensajes que, a pesar de que él insiste en que no interviene en los asuntos de otros países en línea con los principios de política exterior mexicana, a pesar de ello, pues en la mañanera del día viernes, en esta conferencia de prensa matutina, el presidente de México hace comentarios que de manera implícita quieren decir que el presidente Noboa estuvo detrás del asesinato del ex candidato presidencial Fernando Villavicencio con el fin de poder ganar las elecciones. Desde luego que esto pues fue recibido pues de una mala forma en Quito, y como las tensiones sobre el tema de Glass venían ya desde el 17 de diciembre, pues esta es la gota que derrama el vaso. Ahora, a lo largo de la administración López Obrador, este es el tercer embajador mexicano en América Latina que es declarado persona non grata. Tuvimos el caso en Bolivia, el caso en Perú, ahora el caso en Ecuador, un récord para un gobierno que históricamente ha tenido una notable tradición diplomática, pero que a lo largo de este sexenio ha tenido muchos desatinos en la materia. Cierto, grave ese comentario, se ven las consecuencias. Ahóndanos en ello, por favor. AMLO en su mañanera hablaba sobre la izquierdista Luisa González, que de pronto se cayó a partir de estos lamentables sucesos. Comienza todo ahí, ¿cierto? Sí, y este comentario de López Obrador viene a defensa de su propio proyecto político de la famosa Cuarta Transformación y lo que él considera ataques de los medios de comunicación. Desgraciadamente, lo que hemos visto es que el presidente mexicano utiliza el principio de no intervención de manera intermitente en virtud de si un proyecto político está o no alineado con su visión ideológica, como Brasil, Lula da Silva, como Chile, el presidente Boric, a pesar de ser líderes de izquierda, han decidido denunciar lo que sucede en Venezuela o en países como Nicaragua. Sin embargo, el gobierno mexicano, pues con una visión muy parcial y muy ideologizada de la política exterior, fija posición de acuerdo a la línea política del país. Se declara seguidor de esta doctrina Estrada, no intervención, etcétera, aunque de manera selectiva. ¿Es diferente, Brenda, el término suspensión de relaciones a rompimiento de relaciones, y dónde radicaría ello? El rompimiento de relaciones diplomáticas es la herramienta más fuerte, más severa que tiene un Estado en el abanico diplomático. Primero se puede llamar a consultas al embajador, declarar al embajador del otro país persona non grata, retirar al propio embajador, cerrar la embajada. Último, la suspensión, el cerrar, suspender relaciones diplomáticas con otro país. Al llevarse a cabo este paso, digamos que se rompe toda representación de un país en el otro país del cual se habla. Hoy se está llamando a manifestaciones en México. Es interesante ver qué sucederá si esta manifestación busca llevar a cabo alguna agresión en contra de la Embajada de Ecuador en nuestro país. De pronto podemos pensar que son problemas entre los ejecutivos, el de Ecuador y el de México, que ahí se queda, eso que nos impacta, que nos importa, pero hay repercusiones en las poblaciones comunes, en el comercio, en los empresarios, etcétera. Desde luego, llama la atención cómo estos conflictos con Ecuador o con Argentina, con Perú, pues no reflejan pues la relación entre el Estado mexicano y el Estado ecuatoriano. En este caso, dos países que tienen una relación de 200 años, una relación comercial, una relación cultural, y que desde luego se verá afectada pues por estas decisiones. No solo eso, sino que se afecta la imagen de México en el mundo. Un país con una tradición diplomática notable, con una voz importante en el contexto de las naciones, pero que con una serie de errores diplomáticos a lo largo de los años recientes, pues ha socavado su imagen en el mundo. Y eso impacta en términos de la confianza que se tenga en nuestro país, en términos de las alianzas en los organismos internacionales, en términos de apoyar a México cuando México lo necesite, en términos incluso de la inversión extranjera directa que llega a nuestro país y que desde luego beneficia a México y a los mexicanos. Las relaciones exteriores no son nada más como se piensa de manera simplista, un cóctel entre embajadores. Es en realidad la defensa de los intereses de un país
en el extranjero. Y en este caso, la política exterior mexicana debiera ser la defensa de los intereses de México y los mexicanos más allá de nuestras fronteras y no la defensa de la visión de una persona o un grupo de personas. Un último apunte, por favor, Brenda. Repercusiones. Mañana ocurre el primer debate de México para la presidencia. Me parece que el tiempo en el cual se da esta crisis muy álgida diplomática es muy desafortunado, porque se puede prestar justamente a un uso político, a un uso electorero de una crisis que debiera preocuparnos, que sienta un precedente pues delicado para la región y yo diría incluso para el mundo occidental. No debiera ser utilizado con tintes políticos. Yo creo que mexicanos, independientemente de filias o fobias, debiéramos cerrar filas en torno a un agravio que hubo en contra de México y pues de nuestra misión diplomática y una violación del derecho internacional. Eso sin dejar de reconocer pues la enorme cantidad de desatinos que ha tenido este gobierno en materia diplomática. Me preocupa que este evento se utilice para movilizar a una base nacionalista con fines electorales, lo cual pues sería verdaderamente desafortunado. Brenda Estefan, analista internacional, exdiplomática, muchísimas gracias por estos minutos.